Le digo bienvenido a la señora Lázara Romero, que es presidente de Atlas Travel, para que nos pueda ayudar brevemente a entender qué significa esto de compartir códigos y cómo es una alianza de este tipo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Sí, bueno, cómo funciona esos vuelos compartidos, o lo que aquí se le llama vuelos co-share, es que compartían en los asientos que tienen los equipos, las naves de JetBlue, entre ellos y Cubana de aviación. Eso le da la oportunidad que en el avión hay 200 asientos y se puedan vender 100 una parte, 100 JetBlue y 100 Cubana de aviación, o todo sería a como se hizo el acuerdo entre las dos aerolíneas. Cuando hay una alianza, vamos a decir, de las habituales entre aerolíneas en el mundo libre, por decir algo, cualquier ejemplo, American con Iberia, los pilotos de American vuelan en los aviones de American, los de Iberia en los de Iberia, pero a veces el mismo vuelo es identificado como si fuera de las dos empresas, ¿correcto? Correcto, pero ya ese es otro tipo de acuerdo. Claro. Eso es, hay que pertenecer a la licitación. Ya, y en el caso... Una de las dos pertenecen a la zona. Ya, y en el caso de lo que se está discutiendo ahora, hay quienes dicen que Cubana se beneficiaría porque hay muchas demandas con fallos contra el gobierno cubano en Estados Unidos, claro, y podrían confiscarles un avión. Sí, claro, se estaría ahorrando esa parte, claro, el miedo a que le embarguen algún avión, y también los gastos de aeropuerto, del servicio de pasajeros por el aeropuerto, que no creo que ellos estén dispuestos a pagar ahora. O sea que hay un beneficio, independientemente de lo que pueda ocurrir con fallos en las Cortes, hay un beneficio económico inmediato para, por ejemplo, en este caso, Cubana de Aviación. Principalmente económico, sí. Un gusto tenerla con nosotros, muchísimas gracias. No, un gusto. Muy, pero muy amable. Le digo bienvenido a nuestros invitados aquí. Emilio Morales es presidente del Havana Consulting Group, una autoridad en lo que es el movimiento de dinero hacia la isla. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un gusto tenerlo aquí. Le digo bienvenido a Alejandro Ríos, nuestro experto en el tema del cine, y vamos a estar hablando en unos minutos. Muy buenas noches. ¿Cómo no? Gracias, Pedro. Gracias por estar aquí. Emilio, ¿qué me dice en términos prácticos de esto? Bueno, hay que esperar a ver cómo avanzan las cosas, porque de todas las nuevas enmiendas que ha tomado Obama en su poder ejecutivo, todas estas nuevas medidas, todavía las tarjetas de crédito, por ejemplo, no se pueden usar en Cuba. Y eso fue hace más de 8 meses, casi 7 meses. Entonces esto es un proceso que se va poco a poco implementando en ambas partes. Y evidentemente yo creo que es un proceso que no tiene retroceso, que va a ir a un ritmo y probablemente en unos meses se incremente el ritmo. En la medida que Obama se acerque el momento de dejar la Casa Blanca, el ritmo de las cosas pueden ir apresurándose, no solo de este lado, sino del otro también. Claro, porque puede venir de repente un presidente o una presidenta republicano y cambiar el panorama completamente. O no. Claro. Depende de lo que haga el gobierno cubano. Yo creo que es el momento que el gobierno cubano tiene unos meses para maniobrar y abrir un poco más el mercado. Entonces, mirando este asunto de las alianzas, de las líneas aéreas con Cuba, evidentemente yo no creo que eso vaya a suceder inmediatamente, pero sí en los próximos meses este sería el primer paso de una aerolínea. Después van a venir en fila el resto. Entonces va a desaparecer todos los vuelos charter, en un momento van a desaparecer. También hay una competencia tremenda que se va a producir en los próximos meses también con el tema de los cruceros. Entonces, es una competencia a ver quién se lleva al cliente, o los aviones o los cruceros. Por lo tanto, esa guerra va a desatar una guerra de precios y, por supuesto, van a bajar los precios. No creo porque va a ser mucha demanda y la oferta es reducida, exacto, será reducida inicialmente, por lo menos. Dijiste una cosa súper interesante para nuestros televidentes, porque a veces cuando se anuncia, a veces cuando anunciamos, informa el gobierno que a partir de tal fecha se podrá hacer tal cosa. No quiere decir que a partir de ese día ocurra eso, porque muchas veces hay necesidades de permisos, de bloquear lo que es la burocracia, de infraestructura, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que arreglar en el camino antes de que eso sea una realidad. Sobre todo implementar todas estas medidas. Por ejemplo, hablemos de la medida de los ferries. Todavía en La Habana no hay una infraestructura para recibir los ferries. Entonces, los ferries no podrán ir a Cuba hasta que no exista esa infraestructura en la bahía de La Habana o en el puerto que ellos decidan. Hoy se permiten la entrada de cruceros, hay una infraestructura, pero no cruceros
de gran tamaño, sin mediano tamaño. Entonces también hay sus limitaciones. Para eso hay que crear infraestructura también. Lo mismo va a pasar con los vuelos de los aviones. Tienen que llegar a arreglos y después poco a poco se va a ir implementando. Todo es un proceso. Que por cierto, cuando mencionan los barcos, ni que pensar que de repente lleguen 3.000 pasajeros y unos cuantos tripulantes a los que se les dé permiso para bajar, y cuántos taxis se necesitan para movilizar eso. No Cuando solo uno va a eso. cualquier puerto en un crucero. Ómnibus. Claro. No, la infraestructura que hay que tener en la ciudad, en la zona del casco histórico, donde están los enclaves de los Para recibir cruceros. eso. Hace como un mes me llama un amigo y me dice que llegó un crucero y en 2 horas no había agua embotellada en las tiendas alrededor. Arrasado. Algo tan simple como eso. Exacto. Entonces, yo creo que el gobierno cubano tiene que tomar medidas de tratar de abastecer esa zona, pero crear almacenes. Yo no sé qué va a hacer. Hoy estaba leyendo también un informe sobre grupos hoteleros que quieren también tener mayor presencia o tener presencia porque no la tienen en este momento. Y cuando uno dice una cosa de esas, un avión, si hay un permiso, al otro día o a la semana o a los 15 días puede haber un vuelo. Un hotel, construirlo lleva 1 o 2 años. Exacto. No, y hay que ver las alianzas, las condiciones en que se hacen los negocios. En este caso sería un joint venture. ¿No será que están confiando también en los particulares, Pedro? No, Pueden confiar, pero construir es construir. No, pero quiero decir que hay cuartos que alquilan casas. No. Por la Ah, organización bueno. esta que se ha introducido ahí también. Pero eso es a través de la internet, Airbnb, Sí, exacto. que es una cosa paralela. Pero, por ejemplo, hay cadenas como Hilton, como Exacto, Sheraton, Marriott, que están interesados en averiguar qué pasa ahí. Ellos van a querer sus propias estructuras. Trabajan en general con edificios que tienen 15, 20 pisos, Exacto. en los que hay cientos de cuartos. Son construcciones que llevan un tiempo no, y considerable. toda esa zona de La Habana Vieja, lo que va a ser el antiguo puerto, todo eso se va a convertir en una zona turística. Sí, ahí van a ir todos esos hoteles, tiendas, restaurantes, etcétera. Claro. Pero eso es un proyecto a mediano plazo. Lo que hoy sería el viejo San Juan en Puerto Rico. que- O Puerto Madero en Buenos Aires. Claro. Una cosa muy interesante ocurrió hoy, un diario que en general se inclina al lado liberal, que es un diario de mucho prestigio como el Washington Post, tuvo un editorial diciendo, bueno, señor Obama, es hora de que ponga presión para ver qué pasa del lado cubano, porque seguimos dando y no se ve del otro lado, ¿no? ¿Cómo la ves? Eso es lo que yo pienso que va a pasar en los próximos meses. Hay muchos rumores de una nueva ley electoral. Puede que den la sorpresa y permitan una cuota en la asamblea de gente que no son partidarias del gobierno. Nadie sabe, eso nunca se sabe, pero pudiera ser una gran sorpresa. También puede que permitan ciertos trabajos a profesionales. Sí, yo creo que ellos tienen una serie de cartas que pueden jugar perfectamente y van a mantener su status quo. Igual puede pasar con los cuentapropistas, que le dejen tener más otros negocios que no sean las 201 modalidades que hasta hoy están activas. Igual pasa con los mercados mayoristas, que parece que están ya abocados a anunciarse próximamente. Dicen que eso sí podría ocurrir muy pronto. Sí, eso, yo creo que va a ser la primera medida, va a ser esa. Señor, un placer tenerlo acá, invitado a que te quedes para ver un pedacito del corto de ficción.